Bueno, buenos días estudiantes de octavo y noveno. Con este video pretendo hacer una revisión general de la actividad que hemos desarrollado en estas 4 semanas que llevamos de trabajo virtual, tener elementos para revisar y entender algunos conceptos que estábamos trabajando. Listo. Vamos a trabajar esto como una clase. Si lo requieren, van a tomar nota porque a partir de todo lo que trabajemos hoy vamos a hacer el cuestionario final que lo vamos a resolver en línea como hemos hecho las semanas anteriores. Bueno, hoy vamos a trabajar la siguiente agenda. El saludo, las orientaciones generales, la información sobre la terminación de la actividad. Vamos a socializar toda la actividad de matemáticas que trabajamos durante este tiempo, a mirar conceptos que están relacionados con lo que hemos hecho para que los tengamos claros y para que podamos utilizarlos en el desarrollo del taller en línea. Y vamos a aclarar cómo vamos a terminar las actividades de este periodo. Bueno, entonces les cuento primero. El objetivo del taller que desarrollamos era mirar cómo las herramientas de estadística de las matemáticas nos ayudan a entender lo que está pasando en todo el mundo, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos tiene en esta situación. Por eso el título de la actividad era Usando estadística para entender la situación actual. Entonces vamos a hacer un repaso rápido por todo lo que hicimos. Listo. Ahí les voy a explicar el primer concepto, ténganlo claro. Todo eso que hicimos tiene que ver con una ciencia que se llama la epidemiología. La epidemiología está relacionada con varios campos. Uno es con la salud principalmente porque nos permite entender, como dice la definición, el estudio de la distribución y de los determinantes del estado de salud de enfermedad de poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud. Es decir, me permite saber de qué se enferma la gente, de dónde están ubicadas las personas que se enferman, cuántas personas, y para eso utilizamos lo que les decía ahorita, lo que estamos trabajando, lo que nos compete a las matemáticas, utilizamos estadística. Esta reseña que ven acá es una cita donde pongo de dónde saqué esta definición. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Recordemos que es la población. La población es el conjunto de individuos que estamos estudiando. Ejemplo, vamos a mirar qué pasa con cierta enfermedad en Cocorná. Entonces, la población son los estudiantes de Cocorná. Vamos a mirar qué pasa con una enfermedad en Antioquia. Entonces, ahí tenemos una población más grande. Para el caso de lo que está pasando en este momento, pues esos análisis los estamos haciendo con la población a nivel mundial, porque todos los países están tomando datos sobre qué es lo que está pasando con el comportamiento del coronavirus. Listo. Para eso utilizamos diferentes formas de representación, las vimos en el taller. ¿Cómo representamos esos datos? Utilizamos tablas, utilizamos gráficas, mostramos porcentajes, etcétera. También vimos otro concepto que es el promedio. Yo creo que a estas alturas para todos está lo suficientemente claro. Ahorita cuando revisemos el ejercicio volvemos a repasar la definición. Y el concepto que de pronto es un poquito nuevo, crecimiento exponencial, se lo voy a explicar en su momento cuando lleguemos ahí. Entonces van a tomar nota de estos conceptos que están acá porque también sobre todo esto preguntaremos en el taller. En la primera actividad que desarrollamos, la actividad 1, se basaba en esta gráfica. ¿Sí? Acá tenemos un conjunto de barras con los diferentes países, con los datos para el 16 de marzo del 2020, que fue el momento en que los docentes recogimos la información para hacer el taller. Ya es suficientemente claro, entonces me mostraba la cantidad de personas que hasta la fecha se habían enfermado en cada país y cómo en porcentaje estaban distribuidos eso, es decir, el 100%, que por ejemplo para China es 81.020, cómo el 100% estaba repartido entre enfermos, curados y personas fallecidas, y así para cada país. Y recuerden que utilizando esos porcentajes hacíamos el cálculo y completamos esta tabla que ya la habíamos socializado también. Entonces acá pasamos de una gráfica que estaba en porcentajes a una tabla de frecuencias que está en cantidad de personas.
Entonces acá tenemos las diferentes distribuciones, entonces me dicen cuántas personas habían fallecido, se habían curado y estaban enfermas. Recordemos que acá las sumas pues me tienen que dar, cuando yo sumo los fallecidos, los curados y enfermos, me tiene que dar el número de personas que se han enfermado en total en el país. Entonces recordemos, el número de contagios son las personas que en algún momento se han enfermado. ¿Eso cómo está distribuido por la organización de datos que estamos haciendo? Pues está distribuido en un conjunto de personas que mueren, otras que se curan y otras que aún estaban enfermas. Recuerden que estamos hablando para el 16 de marzo. Y acá Colombia, este dato lo agregamos, como les decía, para algunos puede haber cambiado, dependiendo de la fecha que lo consultáramos. Este dato de acá es del 20 o del 21 de abril, no recuerdo bien. Este era el dato que teníamos para esa época. Listo. En la actividad 2A me pedían 5 conclusiones. Recordemos que ¿qué era eso? Utilizando esta tabla y esta gráfica, pues hacer afirmaciones sobre los datos que nos están diciendo. Por ejemplo, acá yo mirando estos datos puedo decir el país que para esa fecha reportaba menos personas contagiadas era Estados Unidos, pero era el país que tenía uno de los más altos porcentajes de enfermos. Miren que ahí como tenían tan poquitas personas, pues casi nadie había muerto, casi nadie se había curado, todos estaban en su mayoría enfermos. Contrastando, por ejemplo, con China, que vemos que aunque tenía mayor cantidad de enfermos, también tenía el mayor porcentaje de curados. Entonces, sobre eso es que hablan las conclusiones. O si miramos acá en cantidad de personas, pues podemos empezar a hacer todas las comparaciones que queramos. Digamos, no, España tenía más enfermos que curados y muertos, o tenía más curados que muertos, o tenía menos fallecidos que enfermos. En esos términos se elaboraban las 5 conclusiones. Y sobre eso hicimos el primer cuestionario en línea también. Eso. La actividad C me pedía calcular promedios. Acá yo la había socializado, la volví a poner, porque aquí tuvimos algunas confusiones. Aclaro, cuando yo hice la actividad, quité la línea de Colombia y se me olvidó cambiar el total. Entonces ahí yo fui la que cometí el error en el momento que hice la socialización. Para de pronto, pues los que ya lo tienen así lo pueden dejar, si alguien quiere revisarlo. De hecho, fueron algunos de sus compañeros que me hicieron caer en cuenta de ese error. Entonces, sencillo, ¿qué es un promedio? Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad. Acá me decían para los 8 países que se están analizando, es decir, estos 8 que están en la gráfica, sin tener en cuenta Colombia. Con Colombia serían 9. Entonces, ¿qué pasa? Sumamos y este resultado que lo puse acá más grandecito es la división 6.340 dividido entre 793. Ahí los tenemos en números enteros haciendo los redondeos como ya se los había explicado. Bueno, el punto 1D era hacer un diagrama circular donde relacionara para el caso de Colombia con los datos de esa fecha. Entonces, ¿qué tenemos? Ya esto se los había explicado. La forma correcta de hacerlo es, acá está hecho en Excel, si uno lo hace a mano pues tiene que hacer este cálculo de los ángulos, ya se los había explicado cómo se hace, se multiplica. La cantidad en cada caso, por ejemplo en este caso eran 189 fallecidos por 360 y se divide entre la cantidad total de casos que era 3.977 para el análisis que hicimos. Entonces, ¿qué tenemos? Mi gráfica tiene solamente 3 grupos. Los fallecidos, los curados, los enfermos, porque los contagiados es el total, es la suma de estos 3. Entonces, esta gráfica era incorrecta, que a muchos, y aún esta semana se las he corregido, no son 4 grupos que presentamos acá, sino 3, porque el grupo de contagiados es el total de lo que tenemos ahí. Bueno. La segunda actividad se basaba en esta gráfica y analizábamos el caso del sarampión. Esta yo la ajusté un poquito con el taller que teníamos. Entonces, para el caso del sarampión asumimos la mitad. Acá me dicen que la relación es entre 12 y 18, entonces cogimos el número de la mitad, 15. Y era completar la tabla asumiendo el caso más sencillo, que cada día una persona enferma contagia 15. Entonces hicimos esta tabla que se las había mostrado. Entonces el primer día hay una persona, esa persona contagia 15, entonces 1 por 15, 15. Luego esto es 15, cada uno contagia otros 15 y me da 225.
y luego estos 225 cada uno 15 y sumaba 3.375 hasta, yo en este caso la puse hasta el día 20, hasta este número tan grande. Entonces acá lo que más nos interesa observar es el crecimiento. Bueno, algunos me hicieron la observación y me decían, no, pero es que hay un error porque entonces hay que sumar, de hecho acá no me quedó el 16, ¿cierto? Entonces dicen, si el primer día hay 1 y el segundo día se enferma 15, entonces tenemos 16 enfermos y habría que ir sumando. Eso en parte es cierto y se podrían hacer las dos interpretaciones. La que yo les expliqué antes de hacer la actividad fue esta primera y por eso así fue como la revisé, porque estamos mirando es cuántos se contagian cada día. ¿Sí? Son contagios diarios, no cantidad de contagios totales. Si hacemos esta, entonces sería cuántas personas están enfermas y ahí sí funcionaría, habría que ir sumando. Entonces para esta habría que sumar 1 más 15 y 16. Como les digo, aquí hay un error y habría que ir cada día sumando. ¿Qué nos interesa acá observar? El crecimiento. Listo, eso se llama crecimiento exponencial. Si ustedes ven, es muy grande. En las conclusiones que alcancé a leer de algunos y en las observaciones decían cosas como, pero pues ni siquiera hay tanta gente en el mundo. Ese era el objetivo también de las preguntas y ya les voy a explicar entonces en qué consiste el crecimiento exponencial. No importa si lo hicimos así o así, observamos que igual el número es muy, 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 muy grande, ¿cierto? Y miremos la gráfica. Eso es, yo creo que todos estos días los que ven noticias, entonces todo el tiempo son mostrando gráficas y nos hablan del aplanamiento de la curva y que si ya nos estamos aplanando, que si no nos estamos aplanando, que en qué fase estamos de la epidemia y todo eso depende de este análisis. Listo. Entonces, revisemos las preguntas para que entendamos esto. Entonces, ¿cómo es el crecimiento de la cantidad de personas contagiadas? Pues obviamente, yo creo que ahí no hay ninguna discusión, eso es muy grande, ¿cierto? Y en la vida cotidiana, ¿qué cosas se hacen para que este tipo de crecimiento no se dé? Pues todos sabemos que para las enfermedades contagiosas, pues tiene que haber tratamientos de salud, existen medidas como en este caso el aislamiento social, existe el desarrollo de vacunas, porque si esto no pasara, por ejemplo, si las vacunas no existieran, entonces habría cierto momento en que sería probable que gran parte de la población del país o del mundo estuviera enfermo de lo mismo. Entonces, eso es lo que pasa. Este es un modelo matemático que en la vida real funciona así, solo que en matemáticas yo podría seguir agregando acá, ¿cierto? Y hacer hasta todos los días que quisiera. Y acá el número seguiría creciendo. ¿Qué sabemos? Pues en la vida real eso no va a pasar porque frente a la enfermedad se tienen que reaccionar con diferentes acciones. Eso es lo que hace que la gráfica pues no vaya a crecer indefinidamente y esto no va a subir, subir, subir. En el modelo matemático esto siempre va a subir. En la vida real pues hay un momento en el que eso empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya la gente se empieza a curar, porque ya tenemos vacunas, porque ya se están haciendo los tratamientos. Listo con este punto. Y acá les voy a hacer un ejemplo para que comparemos dos de los tipos de crecimiento, lineal exponencial, y en qué consisten. Entonces les voy a poner esta situación de ejemplo. Juan corre el primer día 1 kilómetro y cada día aumenta 2 más al anterior. Isabel, en cambio, tiene otro método de entrenamiento. Ella recorre 1 kilómetro el primer día y cada día va a recorrer el doble de lo que hizo el día anterior. Entonces yo hice estas tablas para que las comparemos y entendamos la diferencia entre crecimiento lineal y exponencial. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Él el primer día corre 1 kilómetro. Como me dicen que cada día aumenta 2, quiere decir que el segundo día va a recorrer 3. Y así cada día, si ustedes lo ven, vamos sumando 2 kilómetros. Entonces quiere decir que, por ejemplo, para el día 10, si él sigue con ese método de entrenamiento, pues estaría recorriendo 19 kilómetros. Como les digo, ¿cómo funciona? Agregando 2 cada vez. Esa gráfica es esta verde que vemos acá. Miren, la gráfica verde me representa el movimiento, la cantidad de kilómetros que Juan recorre cada día. Sí, si ustedes miran, verán que acá en 9 vemos el 17, en 10 vemos el 19, en 7 vemos el 13. Listo. Para el caso de Isabel, ella duplica cada día la cantidad de kilómetros.
Entonces tenemos que el primer día recorre 1 kilómetro y cada día vamos a no a sumar por 2, sino a multiplicar por 2. Entonces tenemos 1 por 2, 2, 2 por 2, 4 y así hasta 512. Y miremos la gráfica, miremos cómo es de diferente la gráfica de Isabel de la de Juan. Sobre este problema, sobre esta situación de Juan e Isabel, vamos a tener problemas en el cuestionario en línea. Entonces vamos a entender bien lo que pasa acá. De hecho, si vemos la gráfica de Isabel, podríamos decir, ese método de entrenamiento muy rápidamente lo agota, porque va a llegar un momento en que ella diga, es que recorrer, por ejemplo, 64 kilómetros en un día es muchísimo. O 512, al 10º día ya tendría que recorrer 512 kilómetros, eso es prácticamente como ir trotando desde acá hasta Bogotá. Eso sería físicamente imposible. Entonces, este método de entrenamiento de Isabel pues podría durar más poquitos días que el de Juan. Miren que Juan en el día 10 van 19 kilómetros, que dependiendo pues el nivel de cada uno, puede ser una cosa realizable. Hay personas que perfectamente recorren los 19 kilómetros. Sería muy complicado que hicieran los 512. Listo, entonces, el modelo de Juan es lineal. De hecho, vemos que acá esta gráfica verde es una línea recta. ¿Cómo funciona el modelo de crecimiento de Juan? Cada día aumentamos 2. ¿Cómo funciona el modelo de crecimiento para Isabel? Cada día se multiplica por 2, es decir, cada día se duplica. De eso se trata el crecimiento exponencial, que de un día a otro la variable se duplique o se triplique. Para el caso de sarampión, teníamos que cada día se multiplicaba por 15. Listo. El punto 3 hablaba de esta gráfica, también del análisis de la cantidad, de cómo crecían la cantidad de casos de coronavirus. Y había unas preguntas de análisis muy sencillas, vamos a revisarlas ya teniendo un poquito en cuenta lo que hemos visto del crecimiento exponencial. Entonces decían, es de esperarse que pasar el tiempo la gráfica siga subiendo de forma indefinida, entonces ya sabemos que no, que tiene que llegar un momento en que la gráfica empieza a decrecer, eso es lo que en la epidemiología se llama aplanar la curva. Cuando ya se empiezan a reportar más recuperados que muertos y enfermos. Eso es lo que ocurre en epidemiología cuando hablamos del aplanamiento de la curva de una enfermedad. ¿Listo? ¿Qué factores pueden generar que la gráfica continúe subiendo o que tienda a la baja? Ya incluso en el otro punto, en el punto 3, hablamos qué hace que suba, pues no guardar el distanciamiento social, que hace que tiende a la baja, entonces guardar las cuarentenas, aplicar las vacunas, los tratamientos médicos. Y lo último es una actividad de escritura sobre todo lo que hemos visto, sobre todo lo que hemos visto en esto. Entonces, a ver, para que concluyamos, muchachos. Tener en cuenta todo lo que les acabé de decir, que es el resumen completo de la actividad y que sobre esto vamos a trabajar el cuestionario en línea de la última semana. Tener en cuenta también comparar lo que tenemos acá en esta presentación, en este video, con las actividades que ustedes han desarrollado y también con lo que yo les he alcanzado a la devolución. El cuestionario en línea se los voy a enviar durante el día de hoy, que es 13 de mayo, y va a estar abierto hasta el 22 de mayo para que ustedes lo puedan resolver. Y también como actividad de finalización del periodo está el proceso de autoevaluación, que para el caso de octavo 3, noveno 1 y noveno 2 lo están haciendo con los directores de grupo. Y para el caso de 8.2 también les voy a enviar el link para que lo realicemos. Les pido el favor que cuando terminen de ver este video pongan su nombre en los comentarios para que quede registrada la visualización y la asistencia a la actividad y que estén pendientes por favor del desarrollo de las actividades.